Esta entrevista fue grabada para este vídeo que os tiene que estar apareciendo por aquí, donde os cuento cuál ha sido el proyecto con mayor impacto ambiental de todo Madrid. Si no lo has visto todavía, te recomiendo que lo veas antes que este para tener un poco de contexto. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. ¿Qué es una renaturalización y qué cosas hay que considerar a la hora de hacer una renaturalización? Bueno, una renaturalización lo que pretende es revertir en cierta medida el grado de artificialización de un territorio y conseguir que vuelva a tener ciertas características naturales que ha perdido por algún motivo. Las cuestiones a tener en cuenta varían muchísimo en función del ámbito del que estamos hablando. No es lo mismo tratar de renaturalizar un espacio fluvial que renaturalizar un hábitat que no está vinculado a medios acuáticos, ¿no? Cualquier espacio asociado al agua es fácilmente renaturalizable si existe agua. Es algo sencillo. En el caso concreto de los ámbitos fluviales, cuando se habla de renaturalizar, hay que considerar la situación de partida. Tenemos un ejemplo magnífico en el río Manzanares. Y lo primero que se hizo en todo el proyecto de renaturalización fue tratar de que el río tuviese una dinámica seminatural. Hasta 2016, en realidad el río no era un río, era una sucesión de embalses. La primera presa en el Puente de los Franceses, la número 3, y la última en Legazpi, la número 9. Hay 6 presas entre medias y una un poquito más abajo. ¿Qué es lo que se hizo? Levantar las compuertas de las presas, porque son presas de labio móvil, que se llama, que tienen un mecanismo que permite levantar la barrera que impide que el río circule y tratar de que el río tuviese una dinámica seminatural. Esa situación de río embalsado comienza en 1954. Hasta 1954 el río tenía dinámica natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los primeros años de la dictadura se pretende que Madrid tuviese un río equiparable en dimensiones al Támesis o al Sena. Y como eso es absolutamente imposible en el caso del río Manzanares, se creó esa imagen artificial de río ancho, que no es un río, son 6 embalses. No era un río. De hecho, las presas tienen en el sector central del cuerpo... Bueno, lo que te contaba es que si te fijas en cómo son las presas, todas tienen en el cuerpo central del paramento una torre flamenca, ¿no? Sí. Una torre flamenca de estilo neoherreriano, que fue el estilo de los primeros años de la arquitectura de los primeros años de la dictadura. Es decir, que se ha sustituido un conjunto de embalses por un río. Por un río, ¿no? Es algo completamente diferente. Y en este sentido, o sea, las acciones principales habrían sido el quitar todas las barreras que había un poco, o sea, mejorar la conectividad. Claro, o sea, lo primero, el primer paso para tratar de renaturalizar el río consistió en intentar que el río recuperase parte de su dinámica. Obviamente, el río no puede recuperar su dinámica natural porque aguas arriba se encuentra la presa del Pardo y más arriba el embalse de Santillana, ¿no? Creo que el embalse de Santillana tiene un volumen de embalse de 93 hectómetros cúbicos y el Pardo de 60, una cosa así. Nos movemos en torno a 150 hectómetros cúbicos de volumen regulado, ¿no? Con lo cual es absolutamente imposible que el río tenga dinámica natural. Aún así, no es lo mismo una sucesión de tramos de aguas estancadas que un río fluyente, ¿no? Que un río que corre. Y luego además es que el río, debido a la naturaleza de la cuenca, moviliza sedimentos que son recolonizados por la vegetación, etcétera, ¿no? Es decir, que aquí hay que moverse entre el deseo y la posibilidad. Y esta era la única posibilidad existente realmente. Y en cuanto a beneficios, o sea, más allá de estéticos... Bueno, pues hay muchos de diversa naturaleza, empezando por los que tienen que ver con la biodiversidad y el paisaje. Es decir, ahora tenemos un río vivo, ¿no? Antes lo que teníamos era un río absolutamente muerto. Es decir, embalse tras embalse, ¿no? Con problemas de calidad de agua debido a la dificultad de movimiento, a la anoxia de algunas zonas, es decir, a la falta de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora tenemos un río de régimen más o menos rápido, según los tramos, que fluye, con fauna acuática asociada a ese tipo de medio y, sobre todo, ha habido un proceso rapidísimo de colonización de las islas generadas como consecuencia de la movilización de sedimentos. Se ha ayudado, obviamente, mediante la plantación
de especies fundamentalmente arbustivas y arbóreas, pero a pesar de esto, el río ya tiene una dinámica propia, porque muchos elementos, incluso arbóreos y arbustivos, aparecen como consecuencia de la dinámica natural y no de los procesos de regeneración que ha habido, ¿no?, llevados a cabo por el ayuntamiento. El río varía mucho de unos tramos a otros. Hay un tramo bastante extenso de unos 2 kilómetros, aguas arriba del Puente de la Reina, hasta el Puente de los Franceses, en el que hay escollera, es decir, en el que las márgenes no son muros de granito, es piedra seca a la que se ha añadido tierra vegetal, se han realizado plantaciones y esos ámbitos son espacios de alta diversidad, es decir, ha habido una rapidísima recuperación de la vegetación ayudada por las plantaciones realizadas, pero también por un proceso natural. En el resto del tramo, en el tramo comprendido entre el Puente de la Reina y Legazpi, la canalización del cauce pues, ha impedido que las márgenes tengan un aspecto natural, pero en las zonas situadas dentro del canal, en las islas generadas dentro del canal, se ha recuperado la vegetación de una manera asombrosa. Hay otro tramo comprendido entre Legazpi y el Parque Lineal, también de escollera, en el que también ha habido un proceso de regeneración bastante interesante. Es decir, tenemos un río, un continuo fluvial situado entre el embalse del Pardo y la presa del Rey. La presa del Rey creo que está en Rivas hacia Madrid, bueno, no sé exactamente el término municipal, pero vamos, que hay un tramo de bastantes kilómetros en el que el río se comporta de una manera seminatural, no natural. Hay un gran problema, ¿no? Y es que la calidad del agua es bastante buena hasta Villaverde, hasta el Parque Lineal, hasta la M40 más o menos, pero ya a partir de ahí comienza el vertido de la depuradora de la China, luego la Gavia, luego Perales, Rivas, etcétera, ¿no? Y evidentemente el río, entre el Pardo y el aforo más, la estación de medición más próxima a su junta con el río Jarama, multiplica por 7 su caudal, y esas aportaciones son las aportaciones de la red de estaciones de tratamiento de aguas residuales de Madrid, ¿no? Hay un vertido previo a la entrada del río en el núcleo urbano de Madrid, que es el de la depuradora de Viveros, pero la calidad del vertido es bastante buena. Y en el tramo bajo, 10 kilómetros aguas abajo prácticamente, no llega a 10, pero casi, ha habido un proceso natural de mejora sustancial de la calidad de agua. De hecho, se ha repoblado con algunas especies de peces, con madrillas, etcétera, ¿no? Y ahora mismo hay una población interesantísima de estos ciprínidos, de barbos del Tajo, y eso conlleva pues, la aparición de muchas especies ictiófagas que comen peces, garza real, garceta común, aparecen otro tipo de garzas, hay una interesante población de cormoranes, martín pescador, etcétera, ¿no? O sea, francamente interesante. Asumo entonces que tienes una opinión bastante positiva de lo que ha sido el proyecto. Es que es lo mejor que se ha hecho en Madrid desde que Madrid existe, en términos de conservación de la naturaleza. No se ha hecho nada mejor desde entonces. Publicamos un trabajo hace 1 año y medio, 2 años, en una revista suiza, y en ese trabajo comparábamos distintas intervenciones en espacios fluviales urbanos en la cuenca del Tajo, en Talavera de la Reina, en Toledo, en Guadalajara, en Madrid, en otros lugares, ¿no? De todos estos, 2 se han ejecutado en Guadalajara, Ciudad de Guadalajara y Madrid, y los otros son proyectos, ¿no? Muchos proyectos que se presentan habitualmente como proyectos de integración del río en la ciudad, lo que son es una puñalada trapera al río, ¿no? El proyecto desarrollado en Guadalajara es un ejemplo magnífico de cómo destrozar una ribera, ¿no? Desde luego la integración no debe ser eso, ¿no? O sea, si integrar y llenar de cachivaches un río, cuando tienes al lado además una zona verde, me parece que hay que revisar conceptos, ¿no? Un espacio de gran valor natural que no está incluido en Natura 2000, no porque no tenga valor, porque tiene tanto más valor que los espacios incluidos en esta red de ámbitos naturales protegidos de Europa, pero que para evitar conflictos el tramo localizado dentro del término municipal de Guadalajara quedó al margen. Bueno, esa intervención ha tenido un precio por kilómetro de río superior al 1,5 millón de euros. La intervención en el Manzanares debe estar en torno a los 165.000 euros kilómetro. Vamos, la diferencia es sustancial. Brutal. Y la rentabilidad en términos ambientales también es notabilísima. Y otra cuestión importante,
Por supuesto que la idea básica de intervenciones de esta naturaleza es que el río recobre sus funciones, sus valores ambientales, algo necesario en estos tiempos de intensa alteración del territorio, de cambio climático, de crisis climática, etcétera, ¿no? Pero es que además de eso, el río cumple otro tipo de funciones de diversa naturaleza. El río es un recurso recreativo, es un recurso cultural, el nuevo río. Es un recurso turístico, porque estamos generando algo que se puede ofrecer en un contexto de alta frecuentación. Es decir, es algo que se debía haber hecho cuando se generó el espacio de Madrid-Río, que no sé por qué se llama Madrid-Río, más que por su ubicación cerca del río, porque no se tocó el río en absoluto, y que ha dado un valor añadido a ese espacio muy, muy importante. Estuve el domingo allí precisamente y me encontré con bueno, siempre te encuentras con gente, si puedo me paro a hablar con ella, ¿no? Y me acuerdo que estuve hablando con un vecino de allí, muy cerquita de Pirámides, pero al otro lado, ¿no? Y estaba encantado, era un hombre que llevaba 39 años viviendo allí y estaba haciendo unas fotos de una garza real con el teléfono, pequeñitas, claro, con el teléfono, pero estaba feliz el hombre con esto. Claro. Con lo que decías antes de las intervenciones, es que me ha recordado una frase que leí en un paper en el que aparecías, que decía que no se debe tratar el río como un espacio verde antropogénico. Esa es a lo que te referías, ¿no? Estas intervenciones que se hacen a veces. Un río urbano siempre es un río urbano, pero yo creo que hay que asumir que es preciso intervenir en el territorio de otra manera. Es decir, en este escenario de crisis climática evidente, en el que el agua es un bien escaso, los espacios fluviales son medios sometidos a tensiones múltiples. En áreas de altísima densidad de población, como es Madrid, su zona metropolitana, hay que entender el valor que tienen los ríos en términos de infraestructura verde, es decir, el valor que tienen estos espacios para conectar territorios intensamente modificados por la acción del hombre. Madrid, según datos de Eurostat, una entidad europea dedicada al tratamiento de datos, análisis estadístico, etc., es la tercera área metropolitana después de Londres y París. Que el Manzanares pueda permeabilizar la ciudad, atravesar la ciudad en estas condiciones, hace que ese espacio fluvial se convierta en un corredor verde de primera magnitud. Tiene un valor notabilísimo en términos de conectividad, pero también tiene un valor intrínseco muy apreciable por lo que posee, por la fauna que posee, por la flora que posee, aparte de el valor que tiene el río desde otro punto de vista. Es muy importante saber cómo hay que tratar los espacios fluviales. Especialmente en zonas sometidas a una presión humana grandísima, como es el caso del río Manzanares en la ciudad de Madrid, en su entorno periurbano. Y en cuanto a tareas pendientes, ¿crees que hay alguna cosa que se dejaron dentro del proyecto o que se podría hacer mejor? Bueno, el proyecto es un proyecto muy voluntarista, desarrollado por Ecologistas en Acción, asumido por el ayuntamiento, el previo al actual. Todo mi respeto y mi admiración a las personas que hacen o que plantean estos proyectos desde la convicción y no desde el interés o del lucro, ¿no? Eso me parece francamente interesante. Yo creo que, por ejemplo, sería deseable tener un plan de gestión del río basado en criterios de sostenibilidad que hiciese que el tratamiento de ese espacio no dependiese tanto del voluntarismo o de la asistencia de unas personas, sino que existiera un mecanismo a medio o largo plazo que permitiese inercias, ¿no? en el propio río. Y yo creo que hay cuestiones que se podrían mejorar, que no están planteadas porque no se podían mejorar, pero hay algunas presas que todavía es un pequeño obstáculo para peces, porque tienen un salto que dificulta el tránsito de algunas especies pequeñas. Eso se podría mejorar bastante. Están apareciendo ahora algunas especies alóctonas que habría que eliminar y que es difícil. Yo creo que esto es importante. En general me parece que está todo bastante bien planteado. Sí que creo que hay algunos tramos, sobre todo el Parque Lineal en Villaverde, situado entre la M30 y la M40, que tiene un tratamiento muy de jardinería
y que siendo un espacio fluvial se podría mejorar mucho las escolleras, en algunos casos añadiendo tierra vegetal e introduciendo especies, se podría intentar cuidar los sauces blancos que hay, y si se introducen introducir sal neotrica y salva, es decir, biotipos autóctonos. Se podría tratar de eliminar en algunas zonas las poblaciones que hay de ailanthus altísima, de un tipo de planta alóctona e invasora con una capacidad de progresión notabilísima. Se podría controlar la pesca. Es ilegal, pero reiteradamente veo como en el tramo del río Manzanares y toda la Parque Lineal hay gente pescando, y soy yo el que les tiene que decir que no se debe pescar, porque eso es un vedado de pesca y está prohibido la pesca, que además contradice la idea de recuperación del río en un ámbito en el que se están repoblando el río con distintas especies de peces. Bueno, no sé. Y luego también es cierto que hay un mal uso del río. Los sábados por la mañana y los domingos por la mañana, dentro del río te encuentras de todo. El río está limpio porque se limpia, pero habría que mejorar esto, ¿no? Aparecen bicicletas, patinetes, carritos, litronas, botes. El río no está sucio porque se limpia, pero si no se limpiase sería un estercolero, porque lamentablemente yo no sé qué gen hay que hace que algunos individuos pues consideren que el río es una cloaca, ¿no? No lo entiendo, es una cosa que nunca he entendido, ¿no? Algo que es común, que es suelo público, ¿no? Que sea maltratado, es algo que no Pero yo creo que eso al final, todas las masas de agua urbanas les pasa, porque el lago de la Casa de Campo ocurrió lo mismo. La última vez que lo limpiaron sacaron lavadoras, sacaron coches, una cosa... Es que yo esto no lo entiendo, ¿sabes? Es algo que digo, pero ¿por qué la gente hace esto? O sea, porque yo he sido adolescente y joven y no he tirado lo que utilizaba a ningún sitio. Es una cuestión de educación, evidentemente, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé. En general, yo creo que tenemos que estar tremendamente satisfechos con lo que se ha hecho, que ha dotado a Madrid de una infraestructura verde en el tramo urbano de un valor notabilísimo a escala regional, ¿no? Y que en el futuro, desde luego, irá mejor si a nadie se le ocurre modificar la situación actual o cerrar alguna presa. Una de las cosas que yo haría es eliminar definitivamente las presas, es decir, el sistema de compuertas, el labio móvil de la presa lo eliminaría directamente, ¿no? Por si acaso a alguien se le ocurre volver a... Sí, porque de hecho al final no se hizo, pero al principio la presa número 9 se cerró, se volvió a estancar el río, con lo cual se perdió la esencia del proyecto, que era la conectividad en un tramo fluvial amplio, ¿no? Pero bueno, yo creo que no se es consciente en Madrid del valor de esta intervención. Insisto, nunca jamás se ha hecho nada mejor. Y en términos de conservación del medio natural, generación de un paisaje fluvial urbano de muchísima calidad, y espero que iniciativas como esta pues se lleven a cabo, ¿no? ¿Y no crees que quizás... y no otras costosas e inútiles como el famoso arco verde, que es desde luego algo con muy poco valor, milmillonario no evidentemente, pero con un coste, en fin. ¿No crees que quizás a lo mejor ahí habría que poner un poco más de intención en la promoción de lo que se ha hecho? Porque me da la sensación, no lo sé, de que mucha gente no es consciente de todo lo que hay. Sí, yo creo que esto es algo que ocurre mucho en España. Es decir, cuando un ayuntamiento de un partido político determinado desarrolla o lleva a cabo un proyecto exitoso, muchas veces el siguiente, si es de un signo político contrario, trata de ocultar aquello que se ha hecho, ¿no? Y esto es una cosa muy española, pero que no ocurre en otros lugares. Yo creo que sea el partido que sea, si este ha desarrollado algún tipo de intervención con resultados notables, hay que valorarlo y hay que asumirlo y hay que reconocer la calidad de lo llevado a cabo, ¿no? Yo creo que en este sentido, es una opinión personal, es decir, que no me fundamento en ningún estudio, ¿no? Pero yo creo que hay cierta ocultación de esto. No lo puedo asegurar, pero creo que es así, porque el partido que lo lleva a cabo era diferente al que actualmente está en el ayuntamiento. En fin, es una percepción que no sé si es exacta, pero pienso eso. Y una cosa que sí que me preocupa muchísimo en general en el entorno del Manzanares es que un barrio, o un conjunto de barrios, porque no es uno solo,
con niveles de renta medio o bajo, está experimentando un proceso de gentrificación, es decir, se está produciendo un proceso de acaparación de la vivienda en oferta, etcétera, por grupos sociales de nivel económico alto, ¿no? De hecho, la nueva vivienda construida se beneficia de una intervención que mejoraba las condiciones de un barrio con bajos niveles de renta, y hay como bolsas de riqueza en un conjunto urbano en el que lo que hasta ahora ha dominado ha sido una comunidad con un poder adquisitivo medio bajo. Esto me parece injusto porque al final la gente del barrio, como consecuencia de la revalorización de la vivienda, etcétera, etcétera, se va viendo desplazada a otros ámbitos, ¿no? Yo creo que en las viviendas de la Operación Calderón habría limitado las alturas de la edificación, no habría permitido, mediante una modificación de normas, construir el rascacielos de Legazpi, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, insisto, son opiniones personales, pero bueno, argumentos ahí para sostenerlas. Pues muy bien. Antes de terminar, cualquier comentario final que quisieses hacer al respecto. Bueno, pues que la gente entienda que la gente utilice el espacio, que es suelo público, ¿no? Y que entienda que además del valor que tiene ese espacio en los términos que hemos señalado, es un recurso educativo que se utiliza, cada vez se utiliza más, ¿no? Que los colegios de la zona entiendan que tienen un magnífico recurso para acercar a los niños urbanos a un medio ambiente que está en el seno del espacio urbano, que es un recurso turístico que yo he visto a turistas británicos, holandeses, viendo pájaros, ¿no? en el río, ¿no? Porque la observación de aves, el birdwatching, ¿no? Famoso, es algo, ¿no? Que puede complementar la oferta de una zona de gran valor patrimonial como es el núcleo urbano, en la cornisa del Manzanares, y que nos alegremos de todo esto. Muchísimas gracias a Pedro Molina por su participación. Y si os gusta la ciencia, no dudéis en suscribiros.